Las sillas estaban colocadas para 40 personas. 40. Sillas plegables blancas en filas perfectamente alineadas. Un atril al frente. Un solo arreglo floral, lirios, nada del otro mundo, colocado junto a una foto enmarcada de un hombre con ojos amables y una sonrisa que parecía haber cargado con mucho peso toda su vida. Cuando el servicio debía comenzar a las 11 de la mañana de un jueves de octubre, había 3 personas en la sala. 3. Gerald Patterson, el director de la funeraria, un hombre grande y callado que llevaba 22 años en el oficio, dijo que estaba al fondo de la sala sintiendo algo que no sabía muy bien cómo describir. Había hecho cientos de funerales. De gente rica, de gente pobre, de gente querida, de gente olvidada. Pero dijo que aquella mañana tenía un peso distinto. Como si la propia sala estuviera avergonzada, fue como lo describió. Las 3 personas que aparecieron fueron, una mujer mayor llamada la señorita Ruthie del apartamento 4B, que solía llevarle guisos los domingos, un antiguo vecino llamado Pete que dijo que ni siquiera lo conocía mucho, pero vio el obituario y sintió que alguien tenía que estar allí, y una joven llamada Deja que condujo 45 minutos sin decirle a nadie por qué iba. Y ya está. Ese fue el adiós para Earl Washington. 38 años. 38 años yendo al mismo colegio, al mismo edificio, a la misma aula sin recursos en el lado este de la ciudad. 38 años comprando su propia tiza, su propio papel de impresora, sus propios libros cuando el distrito decía que no había presupuesto. 38 años quedándose después de clase con chavales cuya vida en casa hacía que quedarse en el cole fuera mejor que volver a casa. 38 años sabiendo el nombre de cada alumno. No solo el nombre, su situación, sus sueños, sus miedos. La forma concreta en que un chico cogía el lápiz cuando estaba a punto de rendirse y necesitaba que alguien se diera cuenta antes de que lo hiciera él mismo. Earl Washington tenía 67 años cuando murió. Murió un domingo por la mañana en su apartamento, un pequeño piso de 2 habitaciones en la calle Hadley que había alquilado durante 19 años. Estaba sentado en su sillón de lectura junto a la ventana, con un café en la mesita y un montón de redacciones en el regazo. El forense dijo que fue el corazón, que probablemente fue rápido, que seguramente no sufrió. Su vecina, la señorita Ruthie, lo encontró el lunes por la mañana cuando no respondió a la puerta para su guiso habitual de los domingos. Dijo que la taza de café seguía orientada hacia la ventana, como si acabara de dejarla. No tenía esposa. Nunca se casó. Sin hijos. El colegio donde trabajó toda su vida, Roosevelt Middle School, Distrito 7, fue notificado el lunes por la tarde. Para el martes por la mañana ya habían empezado el proceso para cubrir su puesto. Nadie de la administración acudió al funeral. Nadie del consejo escolar envió flores. El comunicado oficial del distrito, sí, sacaron uno, tenía 4 frases. Llamaba a Earl Washington un miembro dedicado de la familia Roosevelt y decía que sus contribuciones a la comunidad serían recordadas. Lo publicaron un viernes por la tarde, el peor momento posible si quieres que algo se vea. Algunos dijeron que fue a propósito, otros que simplemente les daba igual. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Nadie apareció. Gerald Patterson dijo que miró el reloj a las 11:07. El servicio estaba programado para las 11. Estaba pensando cuánto tiempo es razonable esperar antes de empezar un funeral con 3 asistentes cuando oyó algo fuera. Un coche. Pero no cualquier coche. Dijo que lo oyó antes de verlo, ese sonido grave y silencioso de motor, de los que suenan caros, serios. Se acercó a la ventana y miró el aparcamiento. Un coche negro oficial. Matrícula de la ciudad. Cristales tintados. Avanzando despacio. Como con cuidado. Como si quien iba dentro hubiera decidido estar allí a conciencia y no tuviera prisa por disimularlo. Gerald dijo que el coche se detuvo y se quedó un momento parado. Motor en marcha. Nadie bajaba aún. Deja, la joven que había conducido 45 minutos sin decir por qué, dijo que se giró cuando oyó la puerta abrirse. Vio a un hombre con traje oscuro entrar. Sin séquito. Sin cámaras. Solo un hombre. Al principio casi no lo reconoció. Y luego sí. Y se llevó la mano a la boca. Porque el hombre que acababa de entrar en el funeral casi vacío de Earl Washington, el hombre que había cancelado 3 reuniones esa mañana, que había dicho a su jefe de gabinete que le despejara la agenda, y que había cruzado la ciudad para ir a una funeraria del lado este a la que alguien con su cargo nunca tendría motivo de ir. Era el alcalde. El alcalde David Chen. El cargo electo más poderoso de la ciudad.
de pie en la puerta de un funeral con 3 asistentes para un profesor que casi todo el mundo ya había olvidado. Gerald dijo que el alcalde miró la sala lentamente. Observó las sillas, el arreglo floral, las 3 personas. Y Gerald dijo, y ha contado esta historia cientos de veces, y nunca cambia, dijo que la mandíbula del alcalde se tensó. Solo una vez. Rápido. Como si estuviera conteniendo algo. Luego el alcalde David Chen caminó hacia la primera fila, se sentó, juntó las manos sobre el regazo y miró la fotografía de Earl Washington. Y no dijo ni una palabra. Aún no. Pero antes de hablar de lo que dijo el alcalde, y de lo que hizo después, necesitas entender algo. Necesitas entender quién era realmente Earl Washington. Porque Gerald no lo sabía. La señorita Rutien no lo sabía. El distrito escolar definitivamente no lo sabía. Pero David Chen, él lo sabía perfectamente. Y lo que sabía es lo que hizo que aquella sala vacía fuera una de las cosas más duras que había visto en toda su carrera. Así que volvamos atrás. Muy atrás. Porque esta historia no empieza en el funeral. Empieza en un aula. Hace 35 años. Roosevelt Middle School. Lado este. El edificio ya era viejo entonces. Radiadores que golpeaban y silbaban todo el invierno. Pasillos que olían a limpiador industrial y comida recalentada. Taquillas con cerraduras rotas y carteles en las paredes que no se actualizaban desde principios de los 80. David Chen tenía 13 años. Y si hubieras entrado en la clase de inglés de octavo de Earl Washington en septiembre de 1989 y hubieras mirado todas las caras intentando adivinar cuál acabaría siendo el alcalde de la ciudad, David Chen habría sido el último al que señalarías. No porque no fuera listo. Lo era. Muchísimo. De esos listos que no se notan a simple vista, en los comentarios rápidos que soltaba en voz baja, en cómo leía a las personas en segundos, en las discusiones que empezaba y ganaba sin que nadie supiera muy bien cómo. Pero la inteligencia sin apoyo muchas veces parece problema. El padre de David estaba en prisión desde que él tenía 9 años. Su madre, Linda, trabajaba sin parar, turnos dobles en el hospital como auxiliar y fines de semana en una tintorería. Estaba en casa quizá 4 horas al día, y siempre agotada. David tenía una hermana pequeña a la que cuidar. Tenía 13 años. Suspendía inglés, historia y preálgebra. Llevaba la misma sudadera gris 4 días a la semana porque era la única limpia y porque le servía como una especie de armadura. Se sentaba al fondo de la clase de Earl Washington y hacía lo que hacen muchos chavales en su situación, volverse invisible. Ni lo suficientemente problemático como para que lo echaran, ni lo suficientemente participativo como para que le preguntaran. Solo, estar. Sobrevivir al reloj. Earl Washington se dio cuenta al tercer día. Eso es lo que decía la gente que lo conocía, no tardaba semanas en detectar a un alumno. No necesitaba informes ni reuniones. Observaba. Prestaba atención. Una vez dijo en una entrevista pequeña, de un periódico local que casi nadie leyó. Los chicos invisibles son los que más esfuerzo hacen. Se esfuerzan por no ser vistos. Y eso lo consume todo. Y siempre hay una razón que merece ser entendida. Se fijó en David el tercer día. No montó un espectáculo. No lo señaló. Solo empezó a hacer algo muy concreto. Cada vez que hacía una pregunta, la formulaba de manera que David tuviera una puerta abierta. No preguntas fáciles. Preguntas reales. Y lo miraba medio segundo más que a los demás. La primera vez que David respondió, sobre un poema de Langston Hughes, habló desde el fondo, sin levantar la mano. Earl se detuvo. Lo miró. Dilo otra vez. Más alto. Porque lo que has dicho importa. David lo repitió. La clase se quedó en silencio. Earl asintió. Y siguió. Pero al salir, lo paró en la puerta. ¿Comes aquí? David se encogió de hombros. A veces. Mañana, ven. Sin explicaciones. David casi no fue. Se quedó 2 minutos fuera dudando. Pero entró. Earl estaba comiendo un bocadillo corrigiendo exámenes. Señaló una silla. Se sentaron en silencio. Luego deslizó un libro. Lee el primer capítulo. Era Invisible Man, de Ralph Ellison. David, eso es de instituto. Earl, lo sé. Estoy en octavo. También lo sé. David se lo llevó. Esa noche leyó un capítulo. Luego otro. Y otro. No durmió hasta las 2.
El jueves volvió hablando sin parar durante 20 minutos. Earl escuchó todo. Y dijo, leer te da palabras para cosas que ya sientes. Le pasó otro libro. Y así empezó todo. Cada comida. Cada martes y jueves. Libros y conversaciones. Sin caridad. Sin pena. Solo conexión real. Le enseñó a argumentar. A pensar. A escuchar de verdad. Nunca le prometió nada. Solo estuvo ahí. Siempre. Un día, en febrero, David llegó raro. Mi padre llamó, dijo. ¿Y cómo te sientes? No lo sé. Sí lo sabes. Silencio. Enfadado. Es válido. La cuestión es qué haces con eso. Le dio una libreta. Escribe. David escribió 40 minutos. Earl no lo leyó. Quédatelo. Pero ya no lo llevas dentro. Al final del curso, David pasó de suspenso a notable alto. Ya no era invisible. No porque hiciera ruido, sino porque tenía claridad. En verano intentó darle las gracias. Earl lo cortó. No me des las gracias. Haz algo. Y David hizo algo. Buenas notas. Universidad. Derecho. Política. Concejal. Y con 44 años, alcalde. Y Earl siguió en su aula. 38 años. Después de David vinieron cientos más. Una enfermera. Un veterano. Una chica que fue la primera en su familia en ir a la universidad. Nunca habló de ellos. Nunca buscó reconocimiento. Solo enseñaba. Y guardaba algo. En su casa, en un armario, había una caja. Volveremos a ella. Porque esa caja, lo cambió todo. Gerald Patterson dijo que el alcalde estuvo sentado en la primera fila casi 10 minutos sin moverse. Solo mirando la foto de Earl Washington. Gerald no sabía qué hacer. No vas al alcalde de la ciudad a preguntarle si necesita algo, pero tampoco puedes fingir que no está ahí. Así que se quedó al fondo, en silencio, dejándole su momento. A las 11:19, el alcalde David Chen se levantó. Se fue a una esquina de la sala, lejos de los demás, lejos del atril, y sacó el móvil. Gerald no escuchó todo, pero sí el inicio de la llamada. 6 palabras. Earl Washington ha muerto. La gente tiene que saberlo. Luego habló más bajo. La llamada duró unos 4 minutos. Cuando volvió, se sentó otra vez. Esta vez se giró hacia Deja. ¿Cómo lo conocías?, preguntó. Deja respiró hondo. Fue mi profesor. Octavo. El alcalde asintió despacio. El mío también. Y se quedaron en silencio. A las 11:34, un coche entró en el aparcamiento. Luego otro. Gerald salió pensando que sería algún familiar que llegaba tarde. Pero era un hombre de unos 40, con ropa de trabajo, botas llenas de polvo, chaqueta de obra. Entró, vio la foto, se quedó quieto. Se quitó la gorra. Y se sentó. 4 minutos después entraron 2 mujeres. Luego más. A las 11:50 había 22 personas. A las 12:10 había 47. Y seguían llegando. Gerald tuvo que sacar más sillas. 3 viajes al almacén. En un momento dejó de contar. Nadie había sido invitado oficialmente. Nadie había visto un anuncio. Pero alguien recibió un mensaje. O una llamada. O un audio. Y la noticia corrió como corren las cosas cuando de verdad importan. Los alumnos de Earl Washington estaban volviendo. Deja tenía 29 años. Era enfermera. Le dijo al alcalde. Me salvó la vida. Literal. Tenía 14. Su casa era un caos. Empezó a autolesionarse. Nadie lo sabía. Earl sí. Nunca supo cómo. Un día la dejó después de clase. Le dijo en voz baja. No tienes que contarme nada. Pero te veo. Y no tienes que cargar esto sola. Deja no dijo nada. Pero empezó a llorar. Él esperó. Le consiguió ayuda. Hablaba con ella cada semana. Nunca la hizo sentirse rota. Solo me hizo sentir que importaba, dijo. El hombre de la obra, Ray, dijo. Fue el primero que me dijo que mi rabia era válida, pero que no tenía que ser quien soy. Eso le cambió la vida. Las 2 hermanas, Nadia y Carmen, dijeron que su madre llamaba a Earl solo para darle las gracias. Su madre ya había fallecido. Estaban allí también por ella. A las 12:30,
Alguien subió una foto del aparcamiento lleno. Texto. Esto pasa cuando un profesor aparece durante 38 años de verdad. Y explotó. El superintendente del distrito empezó a recibir llamadas. Periodistas. Mensaje interno. El alcalde está en el funeral. Hay casi 100 personas. Se está haciendo viral. Intentaron reaccionar. Pero ya era tarde. A las 12:55 llegó Patricia, compañera de Earl. Traía una caja. Mediana. De cartón. Cerrada con cinta. Era algo que Earl había dejado preparado. La colocó delante. Y la sala se quedó en silencio. El aire cambió. El alcalde la miró. Se levantó. Fue al atril. Sin notas. Sin papeles. Y habló. Voy a ser sincero. Casi no entro. Silencio total. Estuve 5 minutos en el coche pensando si era apropiado, si esto iba a aparecer sobre mí. Y luego pensé, me da igual. Earl nunca hizo nada por apariencia. Solo hacía lo que había que hacer. Miró la foto. Yo tenía 13 años. Suspendía. Estaba enfadado. Era invisible. Earl se dio cuenta. Respiró. Me dio mi primer libro de verdad. Me enseñó a pensar. A hablar. A que mis ideas importaban. Su voz firme. Tengo este cargo porque un hombre que ganaba 41,000 al año decidió que su hora de comida valía la pena dedicarla a mí. Silencio absoluto. Earl Washington merecía más. De esta ciudad. De este sistema. Pausa. Eso es un fallo. Nuestro. Patricia abrió la caja. Dentro. Cartas. Cientos. De décadas. La más antigua de 1986. La última, 11 días antes de morir. Leyó una. Un hombre sobrio desde hacía 8 años. Usted me dijo, no eres lo peor que te ha pasado. Otra. Una abogada. Me enseñó que mi voz servía. Otra. Un veterano. Otra. Una profesora. El alcalde dijo. Esto es el resultado real. 437 vidas. Luego cambió el tono. Directo. El distrito publicó su vacante antes de enviar flores. Silencio. No es aceptable. Miró a cámara. Habrá revisión en 90 días. Con resultados. Pausa. Earl Washington no será el último profesor en morir. Pero será el último en morir así. La sala explotó en aplausos. No ruido. Algo más profundo. Esa tarde, el distrito pidió disculpas. Anunció becas. Cambios. Demasiado tarde, pero algo cambió. Las cartas se colocaron en el pasillo del colegio. Para que cada alumno las vea. Quizá uno, con sudadera gris, se pare a leer. Y entienda que no está solo. Earl nunca salió en las noticias. Nunca quiso. 38 años enseñando. Comprando material. Quedándose tarde. Viendo a cada alumno como importante. Porque para él, lo eran. Ganó 41,000 al año. Dejó 437 cartas. Haz cuentas. El funeral terminó cerca de las 2. La gente no quería irse. Porque irse, era aceptar el final. Y aquello no parecía el final. El aula sigue ahí. Sala 114. La luz entra igual por la mañana. Y quien esté ahí ahora. Está en un lugar sagrado. Construido poco a poco. Hora a hora. Por alguien que no necesitaba que supieran su nombre. Solo necesitaba que los alumnos supieran el suyo. Descansa en paz, señor Washington. Hiciste algo.